Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, les adelanto, vamos a estar probando próximamente el Xiegu G90. Ahí la gente de Muley me lo facilitó, así que lo vamos a estar probando. Ya sabemos que anda muy bien, pero bueno, vamos a hacer unas pruebitas, vamos a activar algún parque con él, a ver qué experiencia nos deja. Cable de alimentación, equipo, vamos a ver acá el extensor, el cable para separar el frente, cable USB, que después vamos a ver los usos que tiene, el micrófono, y en otra cajita tengo la placa de expansión para modos digitales. Bueno, vamos a hacer una pruebita con carga fantasma. Estamos con el Xiegu G90. Vamos a ver el tema potencia. Ahí estamos con portadora fija en 160 metros. Potencia 20 vatios. Está sin el tuner. Fíjense que acá arriba del 8, si no me equivoco, no, arriba del 0 aparece si está el tuner puesto o no. Ahí vamos, 13,8, fuente de 30 amperes alimentándolo. Tira 15 vatios, casi 15 vatios en 160. Vamos a probar en 3,5 en la banda de 80 metros. Casi 16 vatios. 60 metros. 16 vatios. 40 metros. 16 vatios. 30 metros. 16 y un poquito más. 14, cerca de los 17, 18 MHz, 17, 21, 17 y un poquito, 12 metros, 17 y medio, 28, 17 y medio. Así que nada mal este equipito chino, que les recuerdo que tiene túner automático. Acá tenemos la función tune. Si mantenemos apretada, sintoniza. Obviamente ahora no está con la carga fantasma. Y ahora les voy a mostrar. Vamos a ver si podemos hacer algún QSO en 40. Viene con una interfaz para hacer modos digitales. Y si puedo y tengo tiempo, les muestro cómo se configura en la PC para hacer los modos digitales. Ahora voy a sacar la carga fantasma y vamos a ver si podemos hacer algo en 40 metros. Bueno, vamos a hacer unas pruebitas. Ahí vamos a sintonizar. Rapidísimo, silencioso comparado con otros tuners. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias por tu presencia. 59 también te señales por acá. Un abrazo, 73. Lima, Unión 1, Charlie, Oscar Papa. Lima, Unifor 7, Delta, Uniform Eco. Lima, Unifor 7, Delta,
Lima Uniform 1, Charlie, Oscar Papa. A ver la estación 1 Charlie, adelante. Lima Uniform 1, Charlie, Oscar Papa, Carlos, 5-9, Hernán por Almagro, Roger, gracias por el contacto, 7-3. A ver, Hernán, pasame nuevamente tu señal distintiva porque te sobremodularon y no alcanzo a tomar la señal completa. El 1 Charlie. Canadá, Oceanía, Portugal, Lima Uniform 1, Charlie, Oscar Papa, operando QRP, Roger. Ok, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, es esta Lima Uniform 1, Delta esa, Delta. Acá perfecto, hermano. Nos bien recibido, 5-7 tus señales, gracias por tu presencia. Chau, chau, buena actividad, 7-3. Bravo, xilófono. Bueno, con paciencia, como dije el otro día, se puede comunicar. Vamos a bajar. Corre oeste, Santa Fe y para El otro día subí un contacto ahí con un vatio. Y ahora vamos a bajar. Así les comento brevemente. Vamos a bajar el volumen. Bueno, el equipo es muy completo, ¿eh? Tiene, como ya les comenté, tiene túner incorporado. Tenemos acá el botón del pre para preamplificar y atenuar. Acá tenemos el compresor, acá tenemos el noise blank, AGC, banco de memorias, funciones. Creo que este también es, sí, creo que es para memorias. Seleccionamos BFO, el tuner, potencia y ROI. De acá potencia, y si lo mantenemos pulsado tenemos el ROímetro, que nos va escaneando y nos va diciendo dónde tenemos la mínima ROE. Si apretamos acá, salimos. Y después tenemos key para lo que es telegrafía y lock para bloquear los controles. Es un equipo que da para hacer muchas reviews. Tengo también la interfaz digital, se puede configurar, pero bueno, en internet hay varios videos. Me gustaría hacerlo, pero por una cuestión de disponibilidad del equipo, no quiero demorarme mucho y no he tenido oportunidades de probarlo en alguna actividad, ya que el tiempo no ha acompañado. Pero realmente es un equipo que vale la pena. Muy compacto, se está usando mucho. Yo hace rato que quería comprármelo, pero bueno, compré el 705 y si bien este tiene tuner y tiene 20 vatios, yo realmente con el 705 me estoy desenvolviendo muy bien, y sobre todo con la facilidad que tiene el 705 para todo lo que es modos digitales. Este viene con el hexágono, con la tarjeta de expansión, la Charlie Echo 19, pero necesitamos de una placa USB externa o un divisor y usarlo con la notebook o la tablet que estemos utilizando. Y bueno, ya se complica, son más cables. En cambio yo con el 705 tengo todo mucho más sencillo y por Wi-Fi ni siquiera necesito conectar ninguna interfaz. Así que por eso me decidí por el 705, ¿no? Pero realmente este es un equipo para tener en cuenta. La verdad que escucha muy bien, quedé sorprendido, el SDR, hay actualizaciones de firmware para aplicar, es un equipo muy recomendable. Si yo no tuviera el 705 no lo dudaría, pero bueno, teniendo el 705, que como sabemos es ICOM y tiene toda la parte inalámbrica,
para las actividades que realizo yo fuera del jack, a mí me resulta mucho más ventajoso. Inclusive consume 3 amperes de máximo, que no llega, y ya estamos en un equipo que a máxima potencia, está bien que son 20 vatios, pero estoy con un consumo de 8 amperes. Cuando yo en el otro, cuando en este tengo para el equivalente, vamos a suponer, porque no es así, pero vamos a suponer que con 1 hora de consumo, yo en el otro estoy prácticamente en 3. Así que simplemente por eso. Pero bueno, le quería tirar un paneo del equipo. Arriba tiene los botones de selector de modo y de banda. Es un equipo muy compacto. Yo pensé que era más grande. Yo pensé que era... Visualmente parecía más grande, pero teniéndolo en la mano es un equipo muy cómodo. Muy cómodo. Se puede separar el frente, cosa que para un vehículo está muy bueno. Es un equipo para tener en cuenta, muy recomendable. Así que bueno, espero que el que lo quiera comprar le sirva el video para terminar de decidirse. Y realmente no creo que se vaya a arrepentir. Hay actualizaciones de firmware muy interesantes que las pueden hacer. Yo, como es un equipo que no es mío, no voy a tocar nada. Quizás en un futuro vuelva a hacer algún video ya mostrando otras prestaciones y haciendo las configuraciones paso a paso, como siempre hago en el canal, para que puedan sacarle provecho de otra manera también. Bueno amigos, eso es todo. 7.3, hasta la próxima. Espero que les guste el video. Espero que sigan apoyando el canal como lo están haciendo muchos, poniendo me gusta, comentando, suscribiéndose, lo cual motiva a seguir mostrándole cosas y a seguir dedicándole tiempo al canal para hacer videos, que a veces el tiempo es poco, pero bueno, viendo la repercusión que tiene y los mails que mandan y los comentarios que hacen en los videos, dan ganas de seguir haciéndolos. Eso sigue motivando. El abrazo, hasta la próxima, 7.3.